Bueno, la bienvenida para todas y para todos en general y para las y los trabajadores de Antel organizados en Sutel en particular. De cara a las próximas elecciones del mes de octubre, nos parecía realmente muy importante como sindicato conocer las opiniones de los diferentes candidatos a la presidencia de la República sobre el presente y el futuro de nuestra empresa pública. Para eso hemos cursado invitación a nuestra sede sindical a las diferentes fórmulas presidenciales. Hoy tenemos el gusto, sin lugar a dudas, de recibir en esta casa a la fórmula del Frente Amplio, Yamandu Orsi, Carolina Cose. Un placer realmente que estén acá en esta jornada. Bueno, gracias. Un gusto. Un gusto estar acá después de tanta historia, de tanta lucha, de tanta construcción, poder venir acá y nada menos que acompañado por Carolina, que tiene mucho que ver con todo lo que ha sido el proceso de Antel desde nuestra visión progresista de izquierda. ¿Es un reencuentro con el sindicato? Bueno, nunca hemos estado separados, ¿no? Me gustó. No, yo sinceramente me siento... De esta casa. Sí. Al comienzo hacíamos referencia a Yamandu, Carolina, a las y los trabajadores de Antel, y por allí me gustaría mucho poder comenzar, porque como sindicato, en definitiva, reivindicamos, por ejemplo, el ingreso genuino de personal, la eliminación de vacantes y realizar llamados a profesionales. Y en ese sentido, ¿coinciden en que hay un problema en cuanto a la falta de personal en Antel? Le cedo la respuesta a cualquiera de los dos. Sí. Dale vos, Caro. Primero, hay que decirlo, yo no manejo los números exactos de distribución del personal actual de Antel. Eso sería bueno saberlo, ¿verdad? Sí, es cierto, y uno se entera a través de, digamos, el conocimiento cotidiano de las personas, que hay un número importante de profesionales que se han ido de Antel en estos años, incluso para el exterior, tomados por grandes empresas de telecomunicaciones, porque tenemos buenos profesionales, y quizás también, y esta es una opinión súper personal, porque este es nuestro hogar, ¿no? El Uruguay es nuestro hogar, el trabajo forma parte de la vida y es muy bueno tener trabajo digno, pero además es muy interesante en la vida, para la felicidad de la vida, formar parte de un proyecto. Y bueno, me parece que la ausencia de proyectos ha sido un elemento disuasivo para no estar tan contento o tan bien en Antel. Creo que Antel, de las empresas públicas, destaca por su nivel de profesionales. En general, todas nuestras empresas públicas tienen buenos profesionales y creo que eso hay que protegerlo, ¿no? O sea, hay una ruta que hay que seguir donde hay que balancear la eficiencia de la empresa, no tomar personas por tomar personas, pero sí cuidar que haya una carrera funcional, en eso habíamos trabajado, una carrera funcional adecuada y que haya una dotación de profesionales adecuada, porque es una empresa muy importante y es un rubro muy importante. Pero insisto que no tengo el detalle de cómo está el balance actualmente. Acá hay una cuestión filosófica de fondo que tiene que ver con el rol del Estado, en primer lugar. Y ahí viene todo el tema, el tamaño, qué Estado queremos, si es más grande, más chico, una discusión me parece que no te lleva a nada, un Estado eficiente sin duda. Por otro lado, el rol de la empresa pública, que es otra dimensión del asunto. Y un tercer nivel de análisis es el rol de la empresa pública en Uruguay. ¿Por qué? Porque fruto de una historia. Voy a decirlo, si estuviéramos hablando del tema de telecomunicaciones, en el abstracto, en cualquier país, aterrizás un plato volador en cualquier lugar y el tema es las telecomunicaciones en manos de una empresa pública, capaz que llegamos a conclusiones bien distintas. El tema es que acá hay una historia atrás y una oportunidad que el Uruguay tiene
Dicho de otra forma, dado lo que ocurrió por allá por los 90 y las peleas que se dieron en los 90 y la lucha, y dado lo que pasó en esta primera parte, en este primer cuarto de siglo, o los primeros años del siglo, cuando Antel toma un impulso, yo considero a instancias del equipo que tuvo el frente en el gobierno y en la empresa pública, y no pierde pie, porque puede perder pie. En el mundo de hoy, con la tecnología que hay, puedes quedar rezagado. Antel no lo hizo. Lo invitan a jugar en una cancha en la que juega bien, que podía haber jugado mal. Está jugando con cuadros de la UEFA, ¿no? Y se instala como una empresa sólida, con perspectiva. Entonces, no podemos dar la discusión en abstracto, sino que hay que darle la realidad en la que estamos. La realidad en la que estamos es un país que le dio la importancia que tenía a Antel y le dio la importancia que tienen las nuevas tecnologías, y cuando arranca todo el mundo de las telecomunicaciones, el software y todo eso, y mucha gente se empezó a formar en todo eso, es como decía Carolina, hay muy buenos profesionales, hay muy buenos laburantes, y si a eso le agregás la camiseta puesta, el uruguayo es muy defensor de lo suyo, de lo nuestro. Entonces, ahí tenemos el combo. ¿Qué quiero decir con esto? No solo tenemos un tema de soberanía que está establecido desde las luchas históricas por la defensa de la empresa pública, sino además hay un tema de eficiencia que es indiscutible. Entonces, Uruguay tiene la oportunidad. Entonces ahí voy a la pregunta inicial. Esa visión de achicar o de reducir los cargos en el Estado o de no llenar vacantes, que se hace al barrer, que puede dar una discusión profunda sobre el rol del Estado, en este caso tiene que ver con una visión estratégica, acertada o equivocada. Entonces, no estamos hablando de cualquier espacio del Estado, sino que estamos hablando de una entidad estratégica. No estamos hablando en abstracto de algo que podría pasar, sino que pasa y juega en las grandes ligas ante él. Por lo tanto, cualquier disminución, cualquier recorte te puede hacer perder pie. Tú estuviste, Carolina, y esto es de mes a mes, tenés que ir corriendo lo de atrás. Pasa en las instituciones, en las intendencias, por ejemplo, los técnicos suelen ser disputados por empresas tecnológicas que te lo llevan. O sea, acá hay que tener mucho cuidado, porque todo depende, y termino, de la visión o el rol estratégico que vos le das a cada una de las entidades. Las empresas de energía son otras, UTE o ANCAP, y Antel un rol fundamental, si es que en nuestra cabeza tenemos una visión de país donde la soberanía, las tecnologías de punta, son parte esencial del futuro que construimos. Allí me detengo, Germán, tú hacías referencia a la visión de país, y con este diagnóstico, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cuál es la hoja de ruta en definitiva? ¿Claro? Bueno, yo puedo decir lo que humildemente pienso. Yo creo que los hitos que llevó adelante Antel, que son el cable submarino, y en el cable submarino hay que detenerse, porque el cable submarino que nos unió con Boca Ratón, después se transformó, ese cable submarino que no necesitó entrar a Brasil para ir a Estados Unidos, sino que fue directamente a Estados Unidos, permitiéndole a Brasil entrar, pero que después se adentró hasta San Pablo. Ese cable submarino que nos permitió hacer una transacción y con capacidad propia atravesar Argentina hasta Chile, que nos permitió seguir negociando y generar bucles de contingencia en el Atlántico Norte, que nos permitió seguir negociando y nos permitió tener capacidad también por el lado del Pacífico, con lo cual se generó todo un sistema de cable submarino, definitivamente posicionó a Uruguay en las grandes ligas de las telecomunicaciones, porque esa infraestructura le permite a Antel negociar capacidades e ingresar en negocios internacionales como antes era imposible. Entonces, esa es una cosa mayor. Me pregunto, solo hablando de eso, ¿cómo se está cuidando eso hoy?
porque es una gran plataforma de negocios en el exterior para Uruguay. Y bueno, eso hay que ponerle calor, hay que ponerle gestión. Sin hacer mucha cosa, yo creo que en los primeros tiempos surgieron alrededor de decenas de negocios de Uruguay con el exterior, gracias a esa infraestructura submarina. Decenas. Por otro lado, el tener el Uruguay con toda la instalación de fibra óptica al hogar nos da la plataforma local para desarrollar lo que vendrá. Nosotros habíamos iniciado un camino de contenidos, que yo quiero recordar. ¿Cómo se inició? Se inició con el primer acuerdo que hicimos con los Juegos Olímpicos. Así se inició. Que nos dimos cuenta, como era la tendencia en el mundo, de que la cosa venía... ¿Qué año fue eso? Y eso debe haber sido 2013. ¿2008? ¿Cómo? ¿2008? No. 12. Ah, el 2. 2012. Ahí hicimos el primer acuerdo que costó una plata. ¿Ahí ya era Vera? Y ya era Vera, que después potenciamos mucho más, porque si no lo hubiéramos potenciado, el Mundial, que fue el siguiente gran acuerdo de contenido, muy criticado, la FIFA no nos permitía que pusiéramos la aplicación en nuestras redes si no teníamos una buena red LTE, si no teníamos una buena red de fibra óptica y si no teníamos la conectividad internacional que teníamos, porque si no desprestigiábamos la aplicación de la FIFA. Sí, bárbaro, porque eso costó una plata, pero eso significó miles de contratos por 2 años vinculados con eso. O sea, todo está vinculado con vincular, valga la redundancia, el contenido con el negocio de Antel. Y eso nos permitió potenciar Vera TV y Vera Más. Y por ahí veníamos en un camino de contenidos que lamentablemente se truncó. Y se truncó con falacias de que Antel no podía hacer Netflix. No podía hacer Netflix, pero ya teníamos acuerdo con Netflix. Fuimos la primera empresa de América del Sur que tuvo un acuerdo que Netflix no tenía con nadie, que era que cobráramos el servicio a través de nuestra factura. O sea, íbamos en un avance interesante, ¿no? Seguíamos con los contenidos, promoción del contenido nacional, promoción del ballet, promoción del teatro. O sea, estábamos teniendo un rol en la cultura, que no era porque la cultura está bien, que está bien. Era porque Antel es una empresa pública y sus acciones tienen que redundar en cultura y sus acciones vinculadas con su negocio. Eso era contenido que estaba haciendo que Antel se posicionara en el mundo del contenido, de una manera o de otra. El Antel Arena vino a consolidar la marca, porque es un acuerdo de marketing, la marca y esa posición de Antel como emisor de contenidos, que está en la tapa del libro y ahora parece ineludible. No hay empresa de telecomunicaciones seria en el mundo que no tenga una plataforma de contenidos propia. Bien, ese es un tema que me parece que hay que retomar. Y hay otro tema que es nuevo, y voy a terminar por acá, porque también quiero escuchar a Yamandú. Hay otro tema que es nuevo, que es la inteligencia artificial. Antel lo importante no era lo que transmitiera el CubeSat, lo importante era que el Uruguay, era una empresa pública, había desarrollado algo absolutamente nuevo, donde no se puede, es tonto lo que voy a decir, pero el enorme desafío, cuando vos estás desarrollando algo que va a funcionar a unos kilómetros, tenés un prototipo, vas hasta allá, lo cambiás. En este caso, después que se lanzara, no había forma. Y el gran mérito fue que unos jóvenes uruguayos, en una empresa pública uruguaya, logró algo de entrada. ¿Por qué es importante que Antel tenga investigación científica? Porque la inteligencia artificial, al final del día, es matemática. Y sobre la inteligencia artificial se apoyan, yo diría, casi que todas las actividades humanas de aquí en adelante. Todas. Todas.
Entonces, ¿qué rol va a tener Antel en la inteligencia artificial? ¿No tendríamos que tener un área dedicada solo a mejorar el negocio de Antel usando inteligencia artificial? Claro. Por lo menos. Para no perder pie. Para no perder pie, por lo menos. ¿No tendríamos que tener un área de promoción del estudio, de ensayo de cosas? O sea, que una parte de Antel fuera un laboratorio para los jóvenes que se están formando en Facultad de Ingeniería en Inteligencia Artificial. No tanto hablamos de educación dual y de lo que se hizo en la Alemania alguna vez. ¿No tendrían que pasar por Antel, ensuciarse un poco las manos, probar, generar productos nuevos? Que Antel se convirtiera en un emisor de startups, por ejemplo. Entonces yo me entusiasmo. Ya veo. Miércoles. Y varias preguntas para hacerle. Y en eso, porque yo hablé de cuidar una infraestructura. Sí. En todo esto, lo que es vital es cuidar la inversión de Antel. Claro. Por lo tanto, en este gobierno han habido torpedos dirigidos a Antel. El primero fue en la LUC, no dio en el blanco. No. El segundo fue en la ley de medios, que todos festejamos y yo festejo también, que el artículo 72, que hería la libertad de prensa, se vetó. Se vetó. Lo que me preocupa a mí es que estemos acostumbrados a vivir una estrategia donde yo te pongo 2 artículos que son 2 torpedos y cuando te quito uno, festejo esto y el otro y te quedó sigue. El otro. Bien. Y ahora en este momento el tema de abrir la infraestructura de fibra, ¿no? Que es muy grave. Porque es el dinero de todas y todos los uruguayos. Todas estas perspectivas que estamos hablando, a una empresa que le va bien, que los números le dan muy bien, que tiene enormes perspectivas, ¿por qué una empresa se va a autogenerar competencia? Yamandú hablaba de otras empresas de telecomunicaciones en el mundo. ¿Cuál se generó competencia? Ninguna. Ninguna. Pero es que ninguna empresa se genera competencia. Entonces... Que asume y que pelea en la competencia puede ser, pero que vos mismo te lo generes... Me va muy bien, voy a ver si genero algo que me compite. Un tiro a los pies. No funciona. ¡Pah! Entonces ahí yo creo que tenemos que entender la importancia de las cosas, queriendo a nuestra empresa, pero queriendo sobre todo el futuro de los uruguayos. Tú recién lo comentabas, Carolina. Recientemente hemos justamente asistido a cambios en materia de regulaciones del mercado. Me refiero a la apertura del mercado de datos fijos, a las licencias para los cableoperadores. Eso es muy grave. Y más atrás, inclusive, ya voy con la pregunta, la portabilidad numérica, solo por citar algunos casos nada más. 2 preguntas en ese sentido. ¿Van a mantener ese régimen de competencia? Es una pregunta. Y la otra, ¿van a dejarle, en definitiva, las manos libres a Antel en materia de competencia para que brinde todos los servicios que, en definitiva, hoy sí tienen los competidores? La primera... si van a mantener en definitiva ese régimen de competencia que hoy por hoy está vigente. Yo te voy a cambiar la pregunta. Adelante. Para que después... Sí, es un disparador. De todas las cuestiones que mostraste al principio, digo para poner, es mi humilde opinión, es mi humilde opinión. Yo no mezclaría la portabilidad numérica con el haber liberado la provisión de servicio de datos fijos, porque la diferencia de la gravedad es abismal. Para mí, se entraría en lo que es grave. ¿Qué es lo grave? Y lo grave es abrirse competencia en los datos fijos, sin duda. ¿Por qué? Porque es el núcleo duro del negocio de las telecomunicaciones. Y porque ahí está los miles de millones de dólares de inversión de Antel. Porque en realidad vas contra las propias reglas de la competencia, ¿no? La lógica capitalista hace que cada cual, después que el tema de los tiburones, la sardina, que salgan a competir. Nos dimos cuenta que no era una sardina Antel, que era otro tiburón que podía pelear fuerte, ¿no?
Si a eso si vos a ese tiburón le restás fuerza, en realidad vas contra la regla de cualquier empresa, porque se te pide que las empresas públicas sean eficientes. Está bárbaro. Ahora, es una señal de ineficiencia generar vos tu propia, como decís vos, la competencia o generar tus anticuerpos. Yo creo que hay que analizar, porque ¿qué pasa? A medida que van pasando, se establecen normativas, van cambiando, te gustará, no te gustará, te toca perder elecciones o ganarlas, y uno tiene que ver, en base a nuestra filosofía, en nuestra visión estratégica de la empresa y de lo que tiene que ser Uruguay, ver qué cosas se pueden modificar sin generarnos un problema complicado. ¿Qué quiero decir? Que todo gobierno que llega puede hacer otras leyes. Ahora hay que ver el marco y el margen que nos dejan para encontrar, que siempre le hemos encontrado la vuelta, porque la historia ha dicho, y lo dije hoy, y lo dijo Carolina también, pasan los años, vienen los torpedos, porque es una filosofía que hay atrás de esto, que no pienso, a ver, esto no es una cuestión entre buenos y malos, son filosofías que hay una concepción que dice que el Estado tiene que preparar todo para que a las empresas que vienen les vaya bien. Yo creo que el Estado prepara, tiene sus empresas y compite. Cuando se rompen los monopolios, bueno, compite y ha demostrado que en la cancha es muy potente. Entonces, estas cosas que nos duelen o que significan, a mi modo de ver, un retroceso o un debilitamiento del rol de la empresa pública en este caso, hay que ver qué margen nos queda para revertir posibles perjuicios a mediano plazo. ¿Está mal pensar entonces que en caso de asumir el gobierno se planteen cambios en la regulación? Hay que analizarlo. Yo no me animo a decir qué cambios, lo que sí me gustaría revisar qué implica todo esto que se disparó y hasta dónde llega. Por supuesto, Uruguay es un país que cumple con las normas, es decir, tiene un respeto y se caracteriza por la estabilidad jurídica y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso. Pero no va a ser la primera vez que desde el gobierno, cuando llega al Frente Amplio, cuando ganamos una elección y llegamos al gobierno, le buscamos la vuelta para que podamos blindar a nuestras empresas. Y pongo el ejemplo de Antel acá, pero también nos ha pasado con otras. A pesar de los pesares, ahí sigue siendo el Uruguay un faro en tema energético, en tema de telecomunicaciones, y por algo es. No quiero dejar pasar el tema de ley de medios. ¿Cómo lo han observado? Yo creo que el tema central es Antel. Para los uruguayos. Porque es, digamos, lo que nos puede permitir de manera genuina el desarrollo de otras industrias que nos den un poquito más de resiliencia y estabilidad frente a los vientos enormes que hay en el mundo, ¿no? Uruguay empezó a fortalecerse como nación cuando dejó de producir solo cueros y tasajo y empezó a introducir otros productos como la lana. Entonces ahí fue un momento en que Uruguay floreció, en vez de un producto o dos, pasó a tener 3. Y eso a lo largo de la historia en los países es siempre así. El poder tener una canasta de servicios y de productos que le permitan tener un lugar en el futuro. Las empresas públicas son una garantía para que el mercado privado se desarrolle. Cuando yo hablaba de que Antel podría ser una plataforma de lanzamiento de startups privadas. Tenemos un mercado muy pequeño, el mercado grande es el mercado del mundo, Uruguay es un país exportador, y si es un país exportador, por ejemplo, con un sistema de cable submarino, tenemos la posibilidad de hacer negocios internacionales, que es una manera de exportar. Tenemos una buena matriz energética, que hay que ponerle más calor y más vida. Tenemos estabilidad jurídica. Tenemos una gran infraestructura de telecomunicaciones. No me cabe duda que Uruguay es tierra de data centers. ¿Por qué vino Google a instalarse acá? Porque la inteligencia artificial además los gigantes de la inteligencia artificial necesitan tener data centers propios distribuidos por todo el mundo.
¿Qué lugares del mundo van a elegir? Y van a elegir lugares estables, lugares con buena infraestructura de energía y lugares con una muy buena conectividad. La latencia que hay de acá a varios lugares de Brasil o de Argentina es menor que si los data centers se ubicaran en esos lugares. Y eso es por la infraestructura que tenemos. Entonces, a mí me parece que es el punto central, uno de los puntos centrales del desarrollo del futuro. Y que no hay que caer en falsas contradicciones. Esto. No hay que caer en falsas contradicciones. Y me refiero, por ejemplo, a la situación de los cableros del interior, que durante muchos años no han logrado invertir, que el negocio les va mal y que es interesante sostenerlos, está bien sostenerlos. Ahora, hay muchas formas de sostenerlos y de ayudarlos sin entregar la infraestructura a Antel. Hay muchas formas. Nosotros hicimos una. Hicimos un hub de video que les permitía tener rápidamente esa infraestructura. Pueden ser agentes de Antel. Puede haber inversión del Estado para que generen contenidos. Puede haber hasta subvención de periodistas. Hay muchas formas, mucho más baratas, en el corto y en el largo plazo, que entregar la infraestructura de Antel. Y yo sé que este es un tema que me van a sacar no sé cuántos titulares, pero yo la verdad quiero aprovechar la oportunidad de estar acá para decirlo como yo siento que es. Porque además, si yo entrego la infraestructura de Antel, los competidores actuales de Antel, los gigantes competidores de Antel, en vez de tener que invertir en su infraestructura para conectar sus radiobases, ¿qué van a hacer? Le van a comprar con un 80% de descuento la infraestructura Antel. ¡Qué vivo! Yo quiero competir así. Por eso es grave. A ver, yo creo que es pasar de una actitud más reactiva a una actitud proactiva cuando Carolina dice el centro es Antel. Es decir, la historia nuestra como izquierda con los medios es una historia larga y compleja. Y a veces no vemos la real dimensión del asunto. Tú nombrabas, Carolina, recién algunos actores que son los cableros del interior. Es una parte de la historia. Y después tenemos los grandes empresarios uruguayos, pero después tenemos los monstruos que no les conoces las caras, que no tienen ni idea. A mí siempre me gusta conocer la cara del otro, o del que tengo que negociar o pelearme. Eso es medio, ya es un tema más de piel. Ya cuando hay algo que no tenés ni idea de dónde sale, ya me actúo medio como ahí sí que reacciona. Entonces, como no todo es lo mismo, y como nuestra relación, o nuestros vínculos, o nuestro accionar sobre el tema medio ha sido a veces un poco, a veces errático. Esta línea de trabajo, bueno, vamos a trabajar por fortalecer lo nuestro, y por supuesto revisar todo lo otro y defender lo nuestro. Y negociar con lo nuestro. Y lo nuestro es Antel. Yo creo que es una oportunidad, ¿verdad? Que en otros países quizás no la tengas. Gran oportunidad. Tenés un tema instalado que es el tema de los medios, y mirá los países vecinos. De locos. ¿Cuál es tu diferencia? A ver, el mundo tenés vientos que te llevan puestos. Yo reconozco que a veces no podés frenar algunas cosas que pasan. Ahora, en Uruguay tenemos algunas ventajas comparativas que hay que saberlas usar. Una de ellas se llama Antel. Y yo cuando hablamos de estas cosas, yo escucho mucho a Carolina, porque tiene toda esa historia, y yo lo que me acuerdo de lo que fue la defensa en los 90, y mirá todo lo que ha pasado, y todo el agua que ha pasado por abajo del puente, y como dijiste vos, los torpedos y todo, y ahí está, Antel. Entonces, si bien el tema ley de medios a veces se analiza y como algo por fuera de esto, ¿no? Los medios y los cables. A mí, de verdad, se me prenden luces anaranjadas cuando aparecen actores que no son de acá, que a veces no tenés ni idea de quién, que también con eso tenés que conversar, ¿eh? Porque también tienen hasta vinculación con algún empresariado nacional también. Ahora, las cosas claras, y la mejor forma es, bueno, yo tengo lo mío, lo nuestro. Vamos a ser proactivos, vamos a trabajar sobre esta carretera que es la que construye Antel.
y lo otro va a ser más fácil después articularlo. Yo he tenido reuniones con los medios del interior, con los cableros del interior, y es todo de verdad, en ningunos lugares se les abren oportunidades. Claro, se les abren oportunidades y están esperando que le dé la chance. Vamos arriba. Yo creo que podemos convivir porque la actividad privada es parte esencial en todo esto y uno lo respeta. Ahora, ¿cuáles son tus intenciones? Y ahí tiene mucho que ver también de con quién tú estás negociando, y yo siempre prefiero negociar acá adentro con los que conozco, así me lleve a las patadas, que cuando viene un monstruo de esto que, asociado sin asociarse, ahí sí, ante él precisa espalda. Entonces, más vale ser proactivo y avanzar hacia una estrategia de nuestras comunicaciones desde donde lo tenemos, que después lo otro va a ser más fácil después resolverlo. Por ejemplo, la publicidad, sí, ¿no? Sí. No sé si sigue vigente ahora, pero los organismos del Estado tenían que contratar un porcentaje de la publicidad en medios públicos. Yo creo que Antel era el único que lo cumplía, que contrataba publicidad, estoy casi seguro. ¿Qué publicidad se está contratando en los medios del interior? Esa es una pregunta. Y eso es algo que creo que hay que revisitar, porque... Te lo plantean siempre te plantean Me eso. parece interesante mirar esas cosas. Entonces, en vez de destruirnos los cimientos de la casa, vamos a pararnos en los cimientos y a ver con el afecto societati que tenemos que tener como uruguayos, cómo sostenemos un ecosistema que hoy está un poco herido. Es imposible con ustedes, porque saben mucho sobre el tema, poder llevar adelante un libreto porque van surgiendo como preguntas. Por allí. Pero quería preguntarles... No se puede hablar con porque Yamandú. parece, no se puede hablar con Yamandú, dice Carolina. Quería preguntarles, ¿ustedes entienden que se ha perforado aquella decisión popular en lo que tiene que ver con la defensa de las empresas públicas? Es una pulsión permanente, porque es una concepción filosófica, ideológica. Que uno, porque aparte hay actores políticos que son muy sinceros en lo que plantean históricamente, neoliberalismo, llamarle lo que sea, porque ahora tenemos las versiones modernas, pero de verdad existe una visión muy, muy crítica sobre la necesidad y la pertinencia de que el Estado cuente con empresas para una cantidad de actividades. La historia nos ha mostrado que algunas empresas han quedado por el camino, que no pudimos o no pudieron, incluso algunos monopolios históricos. La vieja discusión, increíble que en este país, de verdad, no hay antecedentes, que a principios del siglo XX se planteara el monopolio de los seguros. Eso es cosa de Valle Ordóñez en su momento, que nadie se le... Y ahí que dejaron una puertita para algunos seguros, que después con el tiempo vimos aparecer de nuevo esas empresas internacionales. Pero ¿cuál era la clave del discurso anti-empresa pública? Era la ineficiencia. De verdad nos pusieron en un brete y nos apuraron como Estado y como sociedad. Una empresa pública no es cualquier repartición pública. Y eso lo entendimos como nación, y cuando nos tocó estar en el gobierno, se dieron los cambios, incluso arriesgando, incluso jugando en la cancha del mundo de las empresas, haciendo inversiones que fueron muy criticadas. Ahora bien, creo que a lo largo de estos años, pienso de los 90 para acá, los uruguayos hemos entendido que sí o sí la defensa de la empresa pública va de la mano con el crecimiento y la evolución y la modernización y el crecimiento en eficiencia y en mostrar, como dije hoy, que no somos sardinas o que no son sardinas. Yo creo que hay pruebas más que suficientes. Hablé del cambio de matriz energética. ¿Cuál fue el corazón de eso? Hablamos porque ya nos olvidamos, ¿no? De la desulfurización, fue de los combustibles.
Yo una vez voy a Ecuador y resulta, hace unos años, ¿no? El principal producto de exportación de Ecuador era petróleo. El principal producto de importación, combustible. Y, uy, claro, sacaban, lo refinaban afuera y volvía. Era una locura. Correa en su momento diseñó una refinería, no sé si lo concretar. Pero a lo que voy es que se terminó aquello de que defendemos la empresa pública de cualquier forma. No. Hoy el uruguayo exige que el servicio y que la atención y que sea como el mundo de hoy te lo exige. Y lo estamos viendo. UTE, exportando servicios al exterior. Antel también. Lo que quiero decir es que hay una pulsión permanente para achicar o para restringir la función de la empresa pública, porque hay una filosofía atrás que yo no comparto, pero sí hay una nueva versión, y ahí me hago cargo, desde una visión más progresista que es, sí, la empresa pública es un elemento central, pero siempre y cuando sirva para construir la visión estratégica del país y no, como de repente en otro tiempo era una cuestión de tamaño y de empleo. Hoy ya el mundo no te permite cosas que antes de repente eran más fáciles. Entonces, lo que digo es, ha sido un gusto ver cómo, a pesar de los pesares y a pesar de los 90, nuestras empresas se movieron en el agua, no como sardinas, como tiburones que pelean. Y ahí yo reconozco que hubo en nosotros mismos un cambio. Y el ciudadano hoy te lo exige, ¿eh? Y entonces, bienvenidos sean los nuevos tiempos y bienvenida sea la nueva actitud de muchas de nuestras empresas que implica seguir laburando. Carolina dijo algo. ¿Vamos a agarrar el tema de inteligencia artificial también desde nuestras empresas, sí o no? Yo creo que sí. ¿Vamos a incorporar o vamos a hacer crecer al país y los servicios del Estado incorporándole tecnología de la información? Yo creo que no hemos quedado bastante en estos últimos 5 años. No, estoy de acuerdo, sí. Y cuando el mundo y cuando la tecnología hoy te está permitiendo hacer un montón de cosas, lo experimentamos en la Intendencia de Montevideo, en la Intendencia de Canelones, modernizar la gestión. Y ahí trabajamos con Antel y trabajamos con otras empresas. Yo creo que, repito, Uruguay tiene, a partir de una estructura de empresas públicas que pasaron por pruebas durísimas y pasaron con nota, Uruguay tiene la oportunidad de plantearse una visión estratégica de futuro conviviendo con el mundo privado, con las reglas de juego que el capitalismo te exige. Y ahí creo que también tenemos que a veces abrir la cabeza y permitirnos pensar afuera de la caja, como se dice, con el corazoncito puesto en lo nuestro. Hacían referencia ambos a la visión estratégica, que hay que mirarla sin lugar a dudas en clave mundial, regional, pero local, nacional. Y así los quiero pasar a otro tema, llamando así a referencia a la Intendencia de Canelones, como así también a Montevideo, en lo que tiene que ver con los diferentes departamentos del país. Y me voy a enfocar en el personal. ¿Ustedes creen que hay que dotar de mayores recursos en materia de infraestructura, en materia de recursos humanos, a las diferentes dependencias de Antel en todo el territorio nacional? Yo no tengo elementos objetivos para contestar esa pregunta, la verdad. Ustedes me hacen así. Lo que habría que tener es una información bien transparente de cómo está Antel hoy en ese sentido, porque esa es una decisión de gestión, y para tomar una decisión de gestión hay que ver un poco cómo es la realidad. Lo que sí me parece es que la empresa tiene que tener una estrategia, tiene que ser conocida y tiene que ser compartida, porque las cosas no se hacen solas. La fibra no se autotiende, las plataformas no funcionan solas, digamos, y yo creo que eso se había logrado. Yo siempre cuento que tengo la gran satisfacción de que cuando me estaba por ir de Antel recorrí
varios lugares del interior de las oficinas. Trabajábamos mucho con las oficinas. Y yo creo que fue en Artigas, era en el norte, no me acuerdo bien en qué lugar, que bueno, di unas palabras y comenté todo lo que habíamos logrado, porque lo habíamos logrado todos juntos y juntas. Y cuando estaba terminando las palabras, de allá del fondo una funcionaria en la oficina local, yo había dicho todo lo que habíamos hecho, ¿no? Esto, y la fibra, y lo otro, y la LTE, y estábamos pronto para la 5ª generación, que este gobierno durmió 2 años. Todo. Cuando termino todo, una funcionaria del fondo me dice, ¿y el satélite? Y para mí me emocionó mucho. Me emocionó mucho porque creo que se había logrado una visión compartida. Y eso es importante en cualquier lugar, ¿verdad? Precisamos una visión compartida del Uruguay, ¿verdad? Saber que hay determinadas cosas que Yo soy muy que hincha nos unen. de regionalizar la visión. No sé si calza acá y habría que revisarlo también. El Estado estructura por lo general medio como reflejo de lo que son los gobiernos departamentales y dividimos en 19, salvo algunas entidades que piensan más en regiones. Habría que ver nuestros planes estratégicos en acuerdo con los gobiernos departamentales y yo no sé si de repente no habría que rediseñar algunas formas de pensar el país. En la OPP se había empezado en un momento a visualizar, porque tiene que ver con, por supuesto, las comunicaciones, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con... Antes piensa un poco por regiones. ¿Por regiones tiene también? Sí, además de las oficinas departamentales comerciales, la parte técnica se piensa en región, bastante por región. ¿Pero están establecidas? Se piensa por regiones, básicamente. Hay que revisar eso. Yo creo que está bueno, porque los ministerios mismos también deberían pensar más en clave regional, para hacerlo más eficiente. La última, porque hablamos del pasado, hablamos del presente. ¿Cómo ven al Antel del futuro? Sí, de lo que no hablamos fue del rol cultural de Antel. Adelante, me parece Bien, ahí pidiendo la volada. Sí, a mí me apasiona bastante el tema. Y en general me parece que las empresas públicas tienen un rol cultural que cumplir. Y viste que la cultura no se expresa solo de una manera, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pasar los Juegos Olímpicos es un rol cultural, promover el ballet nacional es un rol cultural, pero yo creo que con el propio negocio de la empresa hay un rol cultural importante. Por ejemplo, proyecto de fibra óptica al hogar, enorme proyecto, y al mismo tiempo un producto que se llama Universal Hogares, que es fibra óptica sin costo para que nadie quede atrás. Esa es una concepción cultural. Y después me parece que lo que habría que revisitar... Me estoy excediendo. Excédase, compañera. Lo que habría que revisitar un poco son los mensajes de marketing de las empresas públicas. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, me voy a meter en un lío acá. Dale. Pero, por ejemplo, en el Día de la Madre, que es un día que nos encanta, que nos hagan regalos, yo no sé si no habría que revisitar ese mensaje de regalarle un celular a tu mamá para que te quiera. No sé si no es otro el mensaje que hay que dar. No sé si... Porque necesitamos que nos compren los celulares. Y el Día de la Madre es muy importante en términos de venta. Entendí. Pero no sé si no había que... Yo no soy especialista en marketing, pero sé que tenemos que lograr una empresa sustentable, que venda muchos servicios, que tenga buenos servicios y que además contribuya con un granito de arena en separar menos, en que todo sea, en que no sea tan importante tener para querer. No sé cómo se hace, eso lo saben ellos, no yo. Pero me parece que hay un rol tan fuerte ahí, en una sociedad que lo necesita tanto, en una sociedad que tiene un problema de salud mental, que tiene un problema de soledad, que tiene graves problemas de soledad y de salud mental. Y ahí me parece que podría haber un aporte, sin caer en ingenuidad,
y esto no se hace de un día para el otro, pero me parece que todos los flancos de una empresa pública, los dueños somos todos. Claro. Entonces, Te entendí. Ese otro difícil, mensaje, ¿no? No ese sé otro cómo se mensaje, hace. es ese otro mensaje que a veces hace falta que no lo encontrás por ningún lado. que no lo encontrás. Está bueno. ¿Y qué se puede hacer en ese sentido? Me das pie para seguirte preguntando, Carolina. Yo no sé, ¿Qué se puede hacer especial- para revertir en definitiva esa situación? Bueno, tiene que ganar el Frente Amplio, Bien. como Empezar. primera cosa. No, y lo otro es entender que la empresa pública tiene que competir, tiene que ser empresa, pero siempre tiene que tener ese mensaje cultural identitario que nos hace mejores como sociedad. Mejor pueblo. Sí. Porque en última instancia una empresa privada que va y viene, hoy está, mañana no está, le puede dar lo mismo. Algunas no, tienen un compromiso social evidente. Ahora, el compromiso social empresario de las empresas públicas es descontado. Yo creo que no Pero es... mira UTE, por ejemplo, ¿no? UTE, una gran empresa, importantísima. En UTE, cualquier empresa de esas dimensiones, cualquier empresa corporativa, cuando vos vas a desplegar infraestructura, te dice, como lo dice Antel, y está muy bien, cuál es el caso de negocios. ¿Ah? ¿Cuál es el caso de negocios? Bueno, el caso de negocios es que tenemos esta realidad, tenemos este potencial, necesitamos hacer esta inversión, que se nos va a retornar. No, todos sabemos. UTE, aunque no tenga un caso de negocios, Lleva igual. lleva la energía donde haya un uruguayo, con esfuerzo. Ese aspecto que nosotros lo damos por natural Es una definición. es una definición. Y eso debería Y estar lo más mismo Antel, presente. pero lo mismo Antel. Lo mismo Antel, pero lo mismo Antel. Pero capaz que es más evidente en el caso de UTE. Sí, capaz que es más evidente en el caso. Porque Antel ya la gente lo pide. Yo quiero Tenés razón. que me cambien la antena. Lo otro, la gente más lo sufre que lo pide. Claro. Entonces, Sí. esas cosas me parece que también hay que ponerlas en valor. En foco. Ahora sí, la última. ¿Cómo ven al Antel del...? Hay muchos temas para hablar, sin lugar a dudas, Carolina y Yamandú. Porque tú le llevaste la pregunta, está bien. Perdón. El Antel del futuro, Sí, dijiste. el Perdón. Antel del futuro. ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí me encantaría que Antel nos sorprendiera. Es un Antel eficiente, sin lugar a dudas eficiente, sin lugar a duda el lugar donde los uruguayos quisieran trabajar, sin lugar a duda el lugar donde los privados quisieran hacer negocios, encontrar oportunidades, sin duda. Pero además que nos sorprendiera con proyectos nuevos, que estuviera al lado de la ciencia, pegada a la educación, pegada a la educación. En síntesis, es un Antel al servicio del nuevo país. Sí. Por el nuevo mundo que se nos vino, que te impone cosas como estar al golpe del balde y estar actualizado en temas de ciencia y tecnología. Al servicio de un mundo que, como decía Carolina, la inteligencia artificial no es pavada. Al servicio de un Uruguay que tiene, por ejemplo, una invención maravillosa como es el Plan Ceibal. Entonces, si tú juntas todo eso, ciencia, tecnología, Plan Ceibal, inteligencia artificial y educación, porque Carolina hablaba de la cultura y también educación. Entonces, nosotros nos imaginamos un país distinto, de verdad. No podemos pensar el país del año 2005 para adelante, no. Porque perdemos el tren. Y por algo la economía se estancó desde el año 15 y no hay manera. Y pasamos incluso 5 años nosotros gobernando y nos costó mucho. Entonces, la alternativa es dar un salto en calidad como país. Y una de las oportunidades que tenemos es la existencia de Antel, como también la existencia de las otras empresas del Estado vinculadas fundamentalmente al tema de la energía, porque el otro día con Carolina hablábamos y me contaba la dimensión del data center y lo que implica, y al final llegás a la conclusión de que acá es energía y tecnología juntas. Entonces, el país que soñamos o el país que nosotros queremos que empiece a transcurrir o empiece a construirse, tomando todo lo que viene de atrás, tampoco venimos a inventar un país nuevo, es un país que salta en calidad a partir de lo que tenemos. Tenemos
un país distinto, por ejemplo, en productos nuevos que el Uruguay está exportando. Yo me acuerdo cuando hablábamos de servicios en la década del 90, los servicios, bueno, el Uruguay exporta software y hay un montón de gente, y cero desocupación, hay un montón de gente que está en eso. Precisamos formar más gente y ese mundo tiene a Antel como protagonista central. Como te dije recién, Plan Ceibal, como digo, la propia educación que tiene que meterse adentro de esto. Es un cambio también de cabeza desde todos los espacios, ¿no? Porque hoy yo soy docente. Me encanta poder conversar con alguien que viene de la ingeniería. El mundo de hoy no te espera y nosotros los docentes que nos gusta y tenemos la pasión por la enseñanza y que con mucho amor necesita incorporar y contarles y hablar con nuestra gente y nuestros gurises lo nuevo y el mundo que nos espera ahí. Y si no tuviéramos Antel sería bastante más difícil, por decirlo de una forma clara para que se entienda. Tenemos la oportunidad. Así que nos imaginamos un Antel protagonista de la construcción y del Uruguay del futuro a partir de una visión estratégica que pasa por estos carriles. Siempre es un gusto recibirlos en casa, a ambos. Va a Gracias. haber otras instancias para reunirnos. Gracias por el Gracias. Gracias.